Vamos a desarrollar la parte número 3 de lo que es los capítulos de cirugía. Vamos a abocarnos ahora a lo que es la patología quirúrgica de colon, la patología anorrectal, y vamos a hablar de las hernias, pero vamos a llegar hasta la parte de clasificación, de diagnóstico, ¿no? El tratamiento quirúrgico, las técnicas, etcétera, que también entran en los exámenes. Lo vamos a desarrollar en la próxima sesión. Muy bien, entonces vamos a hablar primero de lo que es el colon, muy breve recuerdo anatómico, ¿no? Nosotros sabemos que el colon se inicia en una bolsa, ¿no?, a manera de saco ciego, a la cual le llaman el ciego, ¿no?, relacionado con el ileo terminal y 2 centímetros por debajo con el apéndice. El ciego se encuentra en la fosa ilíaca derecha, usualmente. Muchas veces está más ascendido, dependiendo si es que ha habido una rotación completa o incompleta del intestino para acolarse hacia el retroperitoneo. Luego del ciego tenemos el colon ascendente. El colon ascendente llega hasta el ángulo hepático del colon. ¿Qué características tiene este colon ascendente? Que es una de las porciones fijas del colon. Va a estar adosado hacia el retroperitoneo por una fascia de coalescencia, se llama la fascia de Tolt. Esta fascia de Tolt está detrás del colon ascendente. Llega al ángulo hepático, del ángulo hepático se desprende el colon transverso, ¿no? El colon transverso, ¿qué debemos recordar? Que va a tener o va a estar unido a la pared abdominal posterior por el mesocolon transverso que se ve acá en la parte superior. Este mesocolon transverso va a dividir en 2 partes el abdomen, una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. ¿Ok? Muy importante, es un reparo anatómico importante. ¿Qué más debemos recordar del colon transverso? Que es la parte más móvil de todo el tracto digestivo. ¿Ok? La parte más móvil, más laxa, unida a la pared posterior, es el colon transverso. Luego tenemos el ángulo esplénico, ¿no? Como su nombre indica, está relacionado con el vaso, ¿no?, relacionado mediante un ligamento incluso. Luego bajamos y vamos a descender hacia la fosa ilíaca izquierda y vamos a tener el colon descendente. Lo mismo que el colon ascendente, el colon descendente está adherido, está adosado a la pared abdominal posterior por una fascia de coalescencia, la fascia de Tolt. Tiene el mismo nombre que la fascia que va a estar, digamos, detrás del colon ascendente. ¿Ok? El ascendente y el descendente son las partes más fijas del colon. Luego tenemos el sigmoides, que tiene un meso mucho más pequeño que el mesocolon transverso, y finalmente el sigmoides va a terminar en una dilatación que le vamos a llamar la ampolla rectal, que después se va a continuar con el conducto anal, ¿no? ¿Qué más debemos recordar del colon? El colon, en la conformación anatómica externa, que es lo que nos va a interesar, vamos a ver que va a tener ciertas estrecheces y ciertas dilataciones entre estas estrecheces, a diferencia del intestino delgado, ¿no? Vamos a tener ahí las austras. Estas austras van a estar interrumpidas por una línea, una cintilla le llaman, longitudinal, que va a nacer en la base del apéndice, va a recorrer toda la longitud del colon y va a llegar hasta el recto. Es un engrosamiento de la capa longitudinal. Vamos a tener una cintilla anterior y 2 posteriores. ¿Ok? Muy importante también recordar eso. Bien, de la vascularización del colon, ¿qué es lo que nos interesa? El colon está dividido en su vascularización en 2 partes, ¿no? La parte derecha, que va a ser vascularizada por la arteria mesentérica superior, como ven acá, que va a dar la ileocólica, que finalmente va a dar las ramas fecales, la cólica derecha y la cólica media. ¿Okay? La cólica media es una rama de la mesentérica superior que va hacia el colon transverso. Luego vamos a tener la arteria cólica izquierda, como se ve acá, el tronco de las sigmoideas y finalmente la arteria hemorroidal superior, que es la última de la mesentérica inferior. La mitad derecha del colon está vascularizada por la mesentérica superior y la mitad izquierda por la mesentérica inferior. Si ustedes siguen estos vasos, van a encontrar que hay un arco paralelo
¿no? Si siguen el cursor, paralelo a todo lo que es el marco cólico. A ese arco paralelo le llaman la arteria marginal, ¿ok? La arteria marginal. ¿Qué más? En este gráfico no se ve, pero hay veces, muchas veces hay una anastomosis, una rama que va de la mesentérica superior a la inferior, o de la cólica media, cuando está ahí, hacia la cólica izquierda. Esa arteria, cuando existe, se llama el arco de Riolano. También es importante que conozcan, ¿ok? El arco de Riolano. Muy bien. De la vascularización, ¿qué van a recordar? De repente lo más importante es que la parte menos vascularizada, como se ve acá en el gráfico, es el ángulo esplénico, ¿ok? Es la zona donde la vascularización es más pobre. Por eso, en el ángulo esplénico no se aconseja, no es la primera indicación, hacer anastomosis, hacer rafías o hacer algún procedimiento que implique hacer la sección total o parcial del colon a este nivel, ¿ok? El ángulo esplénico, la mayoría de los cirujanos le tenemos respeto, porque es una zona donde con más posibilidades puede haber fallos de sutura, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la zona menos vascularizada. Muy bien, la vascularización o el drenaje venoso es similar. La mesentérica superior va a drenar todo el colon derecho, la inferior va a drenar el colon izquierdo. Las dos van a llegar finalmente a formar la vena porta, ¿ok? Las arterias son similares a las venas, ¿no? La misma conformación, siempre acompañan a estas arterias. Muy bien, ¿qué más? Vamos a hablar rápidamente del drenaje linfático. En anatomía ya lo vimos. El drenaje linfático va a estar dividido, escalonado en 4 grupos, ¿no? Los grupos que están encima de la pared del colon, ¿no? Como se ve acá, estos grupos, estos ganglios, es el grupo o los ganglios epicólicos, porque están pegados a la pared. Hay otro grupo que está adosado a la arteria marginal, a ese se le llama el grupo paracólico. Luego vamos a tener los grupos intermedios, que son los que van a estar junto con las arterias cólicas, ¿ok? El grupo intermedio, ¿no? El grupo intermedio de repente es el más importante de todos, porque va a servir para la linfadenectomía, cuando se hace resección de colon con criterio oncológico. Y finalmente, en el nacimiento, en el tronco mismo de las arterias mesentéricas, vamos a tener el grupo de los ganglios llamados los principales, ¿no? El grupo principal. Entonces hay epicólico, paracólico, intermedio y principal. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la patología del colon. Como ya hemos visto en otras enfermedades o en otros capítulos, por ejemplo en estómago o en esófago, vamos a abocarnos principalmente a lo que nos respecta del tratamiento quirúrgico, ¿no? La mayor parte y la mayor envergadura de las enfermedades en el colon se solucionan con tratamiento médico. Algunas van a requerir tratamiento quirúrgico y a eso es lo que nos vamos a abocar. Una de las principales que tiene alta prevalencia es la enfermedad diverticular o la diverticulosis, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre enfermedad diverticular y diverticulosis? Les podrían preguntar. La diverticulosis es la presencia de divertículos. La enfermedad diverticular es cuando estos divertículos están provocando síntomas o están provocando ya alguna enfermedad, ¿ok? O se han complicado. Entonces, la diverticulosis per se es muy prevalente. La mayoría de pacientes pasados los 50 años va a tener divertículos en mayor o en menor grado. Pero esta gran mayoría de pacientes, en su mayor parte, van a ser asintomáticos, no van a tener síntomas. Un pequeño porcentaje va a ser síntomas. ¿Qué características tienen los divertículos en el colon? Primero, se dice que son falsos divertículos. ¿Por qué? Porque van a tener solamente en su pared mucosa y submucosa. Eso lo diferencia de los verdaderos divertículos que tienen todas las paredes del intestino o del colon, si es que están ubicados ahí, en su conformación, ¿okay? Esa es la diferencia entre un falso divertículo y un divertículo verdadero. ¿Cuál es otra característica? Que van a estar en el borde mesentérico, ¿okay? En el borde mesentérico, justo por donde ingresan los vasos sanguíneos a la pared del colon, ahí se forman
los divertículos. ¿Por qué? Porque es la zona más debilitada. Y con la edad, a medida que va pasando los años, los divertículos se van haciendo más prevalentes, se hacen más frecuentes. Y por ende es más frecuente en personas ancianas. Los divertículos como tal se pueden complicar de dos formas. Se inflaman o sangran. Y ahí es donde se va a comenzar a hablar de la enfermedad diverticular, ¿ok? Si ya empiezan a producir síntomas. Entonces, si se inflaman pueden producir abscesos, esos abscesos se pueden perforar, pueden producir peritonitis, pueden producir plastrones, o si es que esos abscesos horadan algún órgano pueden producir fístulas hacia algún otro órgano adyacente, vejiga, la vagina, uréter, etcétera, o hacia la piel también, ¿no es cierto? Y hacen fístulas enterocutáneas. Muy bien. Entonces, la primera complicación que se da es la diverticulitis. ¿Ok? ¿Qué cosa es la diverticulitis? Es la inflamación de los divertículos. ¿Cómo se produce la inflamación de los divertículos? Hay dos teorías. La más antigua es la teoría de la obstrucción, parecido a lo que pasa con el apéndice, ¿no es cierto? El apéndice, la generación de una apendicitis sobre un apéndice sano se basa en la obstrucción del lumen. Parecido se plantea en la diverticulitis. Se obstruye el lumen del divertículo, usualmente por heces muy consistentes. Al obstruirse se genera inflamación, se llena de pus, el divertículo se absceda y después puede perforarse o se puede drenar espontáneamente. ¿Ok? La otra teoría, una es la obstructiva, la otra teoría es un cambio en las bacterias que están en la flora bacteriana del colon, que tiene que ver mucho con la ingesta de dieta, especialmente, ¿no? Hay esas dos teorías. Muy bien, ¿qué otra cosa debemos saber? La clínica de la enfermedad diverticular. Alguna vez han preguntado sobre la clínica, ¿no? Les han puesto un caso clínico y les han dicho qué cosa es. Dolor en fosa ilíaca izquierda. En paciente anciano se debe considerar una diverticulitis hasta que no se demuestre lo contrario. Como lo contrario, el dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Se debe demostrar que es o no una apendicitis, ¿no? Porque es la patología más frecuente. Lo mismo, el dolor en fosa ilíaca izquierda es indicativo de una diverticulitis, más aún si el paciente es anciano. Tiene más de 60 años, probablemente, casi con seguridad, va a estar haciendo una diverticulitis, una inflamación. ¿Y por qué más en fosa ilíaca izquierda? Porque a medida que uno avanza del ciego hacia el recto, o sea, que llega al sigmoides, existen más divertículos. ¿Ok? La zona predilecta donde se asientan los divertículos es en el colon sigmoides. Es mucho menos en el ciego. O sea, van avanzando del ciego hacia el sigmoides, van a aumentar el número de divertículos. ¿Ok? Importante que recuerden, han preguntado alguna vez en el examen cuál es el lugar donde se asientan con mayor frecuencia los divertículos. Es en el colon sigmoides. Y por ende, cuando se inflaman, más duele el lado izquierdo, porque más se inflama el colon sigmoides, pues porque hay más divertículos ahí. Entonces, cuando se inflama un divertículo y produce una diverticulitis, se puede complicar con un absceso, o sea, se forma pus dentro del divertículo, este va creciendo, si es adyacente al epíplomo o a la pared posterior y hay una cavidad que se forma con la pus que orada, forma un absceso que puede ser de pequeño a grande, ¿no? Dependiendo de cuán grave sea la enfermedad. Vamos a ver más adelante la clasificación de la enfermedad diverticular cuando se complica con diverticulitis, que los abscesos pueden ser grandes, ¿no? Pueden ser gigantes incluso. Muy bien, entonces se absceda. Y si se absceda hay dos caminos. Si recibe tratamiento médico, es pequeño, por ahí puede de repente drenar espontáneamente hacia la luz y se autolimita el cuadro. Pero podría pasar también que requiera un drenaje, sea quirúrgico o percutáneo, y se puede hacer el drenaje mediante esas dos técnicas. O la otra es que se abra, pues, ¿no? Que se rompa el absceso y haya una solución de continuidad incluso entre el peritoneo y la luz intestinal y produce una peritonitis fecal. ¿Ok? Entonces, la perforación es un absceso perforado usualmente, pero muchas veces la perforación también se puede dar
de manera brusca, o sea, sin pasar por un absceso previo, ¿no? Cuando hay un aumento de la presión intraluminal marcada, hay una microperforación, que hay heces dentro del colon sigmoides, que es la zona donde más divertículos hay, va a producir una peritonitis posteriormente, ¿no? Por la salida de heces hacia el peritoneo. Y si este absceso plastrona por alguna razón, ¿no es cierto? Se plastrona algún órgano intraabdominal o hacia la pared, va a producir lo que le llamamos las fístulas, ¿ok? Que pueden ser fístulas internas, o sea, cuando se dirigen a otro órgano, o fístulas externas, cuando se dirigen hacia la piel, ¿ok? Entonces les podrían preguntar por ahí, las fístulas de las diverticulitis se clasifican en externas e internas. Internas cuando se van a otro órgano y externas cuando van hacia la piel. Muy bien, cuando ustedes sospechan de un paciente con diverticulitis, ¿no? Lo típico es anciano con dolor en fosa ilíaca izquierda, se le tiene que pedir una tomografía, ¿ok? Idealmente con contraste. El estudio ideal, el estudio de elección para la diverticulitis es la tomografía con contraste. Con la tomografía con contraste incluso pueden clasificar a la enfermedad diverticular, pueden planear la cirugía y en base a eso, incluso a la clasificación, les puede dar el pronóstico. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a manejar al paciente? Pues es el estudio de elección. ¿Qué cosa no se debe hacer cuando hay una diverticulitis? O sea, cuando hay una inflamación de los divertículos. Lo que está contraindicado es la colonoscopía y el enema. O sea, no se puede hacer la colonoscopía para diagnóstico por el riesgo de perforación y tampoco poner un enema con la intención de tomar una radiografía contrastada, ¿ok? Porque se perfora, pues, ¿no? Al estar inflamado hay mayor riesgo de perforación. Además que el paciente no va a tolerar, por el dolor que tiene, ninguno de estos dos procedimientos. Y si lo tolera, el riesgo de perforación es alto. Entonces, están contraindicados estos dos exámenes. A diferencia de la diverticulosis, o sea, cuando no está inflamado el divertículo, los estudios de elección para hacer el diagnóstico son estos dos, la colonoscopía y el enema varitado. ¿Ok? Se entiende la diferencia, ¿no es cierto? En inflamación no se usan por el riesgo de perforación, pero si ustedes sospechan de un paciente que puede tener o tiene una enfermedad diverticular, pero no está complicado, o sea, no está inflamada, no hay inflamación en los divertículos, le pueden hacer la colonoscopía y el enema. Muy bien, el tratamiento de la diverticulitis, ¿cuál es? El tratamiento es médico, ¿ok? De primera intención. El tratamiento médico, usualmente en el primer episodio, si es que peor aún no es muy grave, va a ser casi en el 100% de las veces efectivo. Se da tratamientos combinados de antibiótico de amplio espectro, se le deja en reposo gástrico al paciente, antiinflamatorios, hidratación endovenosa. Con eso en unos días el paciente se recupera, la mayoría de las veces. Cuando el tratamiento logra, digamos, desaparecer el cuadro clínico, pero el paciente vuelve a tener otro episodio, o sea, en la recurrencia, ahí se debe pensar en el tratamiento quirúrgico, ¿ok? Especialmente si el paciente es joven. Paciente joven, le dan tratamiento antibiótico, mejora y vuelve a presentar la enfermedad diverticular, ese paciente muy probablemente va a tener que ser operado. En emergencia, en algunos casos se tiene que operar la diverticulitis, cuando el absceso se rompe, cuando hay peritonitis fecal o cuando hay una peritonitis debido a una ruptura de un absceso, ¿no es cierto? En esos casos se debe operar al paciente y se hace cirugía en 2 o en 3 tiempos. ¿A qué se refiere eso? En 2 tiempos es cuando ustedes entran y hacen una colostomía, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa van a hacer? No van a lograr sacar el total de la enfermedad. ¿Por qué? Porque está muy adherido, está muy pegado, es muy inflamado, solamente drenan y hacen un lavado. ¿Ok? Y en la siguiente cirugía le volverán a hacer la restitución del tránsito intestinal, pero sacando la parte enferma. ¿Ok? A eso se llama la cirugía de 2 tiempos. La cirugía de 3 tiempos es cuando entran,
hacen la colostomía, desfuncionalizan, en una segunda cirugía sacan la parte enferma y en una tercera operación hacen la restitución del tránsito intestinal, ¿ok? Entonces, estos pacientes pueden ir a cirugía de 2 o 3 tiempos inclusive. Hay algo nuevo en la diverticulitis en lo que respecta al tratamiento, ¿no? Los estudios grandes, los metaanálisis han demostrado de que la recurrencia en el paciente joven usualmente es menos agresiva que el primer episodio, ¿ok? Ese es un dato que por ahí les podrían preguntar. La recurrencia de la enfermedad, ¿no? La diverticulitis a repetición, conforme van avanzando los años, digamos, la agresividad es menor, ¿ok? ¿Por qué? No se sabe exactamente, pero se postula que la inflamación, la fibrosis que produce la cicatrización de estos divertículos hace que la pared se haga más resistente, más dura, y por eso hay menos posibilidades de hacer una enfermedad grave en el siguiente episodio. Muy bien, entonces eso es lo que respecta a la diverticulitis, ¿ok? Recapitulando, ¿qué van a recordar de la clínica? El dolor en fosa ilíaca izquierda en ancianos es igual a diverticulitis, mientras no se demuestre lo contrario. Las complicaciones van desde los abscesos, pasando por la perforación, la peritonitis, hasta las fístulas. El estudio ideal, el principal, es la tomografía con contraste, ¿ok? Cuando hay diverticulitis, está contraindicado en diverticulitis la colonoscopía y el enema. Pero en casos de no inflamación, o sea, cuando no hay inflamación, sí son los estudios ideales, la colonoscopía y el enema. Por ahí se hacen, mediante esos dos exámenes se hace el diagnóstico. Y el tratamiento, del tratamiento sí no hay algo consensuado, eso sí tienen que saberlo. Vamos a ver más adelante qué parte del tratamiento es donde no hay duda, pero la gran parte del manejo médico de la diverticulitis, del manejo operatorio incluso, no está, digamos, normado, como en el caso de otras enfermedades, porque la diverticulitis es una enfermedad que muchas veces está en el límite de decidir cuándo es quirúrgico, cuándo no, cuándo se tiene que hacer un tipo de cirugía, cuándo se debe hacer un lavado, cuándo no, etcétera. Entonces, dentro del tratamiento todavía gran parte está en controversia, ¿ok? Gran parte está en controversia, salvo las indicaciones claramente quirúrgicas que las vamos a ver más adelante. Muy bien, esta es una foto, por ejemplo, de una colonoscopía, ¿no? En la colonoscopía la mucosa debería verse así como esta parte, normal, ¿no es cierto? En el cuadrante inferior izquierdo de la pantalla. Donde está la flecha, esa imagen semicircular, digamos, media aplanada, es el orificio de entrada de un divertículo. Acá hay otro, acá hay otro, acá uno más grande. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? Esta es una colonoscopía con múltiples orificios de entrada de divertículos. Ahí es donde se puede obstruir el divertículo y producir una diverticulitis, ¿no? Como ven, la colonoscopía se puede usar, y de hecho se usa para hacer el diagnóstico de diverticulosis, ¿no? No está indicado cuando se inflaman los divertículos. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver el marco cólico, donde se aprecia la ausencia de divertículos en el ciego, en el ascendente, en el transverso empiezan a aparecer, en el descendente hay más, y miren cómo en el sigmoides hay mucho más divertículos. Esto es lo usual, ¿ok? Esto es lo usual, lo que usualmente se ve en un paciente. La mayoría de los pacientes tienen muchos más divertículos en el sigmoides que en el ascendente, el transverso o el ciego, pues, ¿no es cierto? Hay más divertículos en esta zona. ¿Por qué? Porque se dice que esta zona maneja más presiones, ¿ok? Y al manejar más presiones hay más predisposición a que el paciente haga enfermedad diverticular si tiene de base alguna debilidad en la pared del divertículo. Muy bien, por ejemplo, este es un corte transversal del colon donde se ve la formación del divertículo, ¿no? Nosotros tenemos la arteria que llega por el borde, por la parte mesentérica, se divide en dos ramas, y va a haber una zona hacia los lados donde va a entrar los vasos hacia la pared misma del colon. Esa zona queda débil y el aumento de la presión dentro de la luz puede hacer que protruya
hacia o por esa zona de debilidad, la mucosa y la submucosa, y forma un divertículo. Pues si este divertículo se inflama, se llena de pus, se produce la diverticulitis. Así como la colonoscopía, cuando los divertículos no están inflamados, también se puede usar el enema varitado. ¿Okay? El enema varitado va a mostrar imágenes con signos de adición, o sea, como si hubieran imágenes adosadas hacia el borde del colon, ¿no? Así se diagnostica la enfermedad diverticular. Muy bien. Entonces, cuando se complican los divertículos, habíamos dicho que producen una diverticulitis o el sangrado. Estamos hablando de la diverticulitis. Cuando hay una diverticulitis, hay la posibilidad de que el paciente tenga que operarse, ¿okay? Aunque esta no es muy alta, pero hay esa posibilidad. Se han intentado múltiples clasificaciones para definir más o menos qué pacientes van a requerir qué tipo de manejo. Hay muchas. La más usada es esta, la clasificación de Hinckley, o Hinchey de algunos, ¿no es cierto?, que les va a dar la posibilidad de definir el manejo incluso de los pacientes, ¿no? Esto han preguntado en un examen de residentado, ¿no? La clasificación de Hinchey para la diverticulitis. Esta clasificación de Hinchey se dio hace muchos años, ¿no es cierto?, hace, no sé, por más o menos 40 años. Después ha ido sufriendo múltiples modificaciones. La última es esta que ha salido, le llaman Hinchey modificada, ¿ok? Esta Hinchey modificada va a agradar muy similarmente a la clasificación inicial, ¿no? Donde más ha variado es en los primeros grados. ¿Por qué? Porque los grados tercero y cuarto no han variado desde hace mucho tiempo, porque ahí el tratamiento es quirúrgico, ahí no hay mucho que definir. Pero en los primeros grados sí. Antes no había el grado 0, ahora se habla de un grado 0. El grado 0 es cuando la diverticulitis solamente es clínica y es leve. O sea, hay un dolor en fosa ilíaca derecha, asociado de repente a estreñimiento, algo de sensación febril, el paciente entra en NPO, le dan antiinflamatorios, antibióticos y pasa rápidamente. ¿Okay? 1A y 1B existen en el grado 1 de la enfermedad diverticular, de la diverticulitis. Anteriormente el grado 1 era el absceso o flemón pericólico nada más, o sea, cuando se inflama y se produce un absceso que está pegado al colon. El 1A de la clasificación actual dice pared colónica engrosada, es por inflamación del colon, o inflamación pericólica confinada, o sea, no existe inflamación lejos de la pared, fuera de la pared colónica. En cambio, el 1B es cuando hay un absceso pericólico, ya está fuera de la pared, pero es pequeño y menos de 5 centímetros. O sea, un absceso pequeño, adosado o adherido o pegado al colon, o una inflamación de la misma pared, es el grado 1. El grado 2 es cuando hay absceso pélvico, intraabdominal distante o retroperitoneal. ¿Okay? El grado 3 es una peritonitis purulenta generalizada y el grado 4 es una peritonitis fecaloidea. El manejo, como vemos acá, aún no está consensuado, salvo en los estadios 3 y 4, donde no hay duda, ¿no? Y siempre ha sido así. Pero en los estadios iniciales todavía no hay consenso. En el estadio 0 o 1 hay tratamiento antibiótico, ¿no? El tratamiento antibiótico que cubre gram negativos anaerobios, reposo, analgesia, hidratación endovenosa, usualmente mejora al paciente. En el estadio 1B, ¿no? Cuando ya hay un absceso, pero este es pequeño y está pegado al colon, lo que se indica es el drenaje percutáneo y el tratamiento antibiótico. En el estadio 2, ¿no? Cuando hay un absceso pélvico, intraabdominal distante o retroperitoneal, lo que se evalúa es el drenaje, sea percutáneo, si es que es pequeño, si es accesible, o el tratamiento quirúrgico, si es grande, o si después del tratamiento de drenaje percutáneo no responde y continúa llenando, ¿no? Y obviamente tratamiento antibiótico. De esta clasificación, ¿qué cosa van a recordar? Que donde no hay duda en el manejo médico o en el manejo de esta enfermedad es en el estadio 3 y 4. Y lo que se hace es tratamiento quirúrgico. ¿Okay? En el estadio 2, la indicación es drenaje.
sea percutáneo o sea mediante cirugía, pero hay que drenar ese absceso. Solamente en el estadio 0 y en el 1 se puede dar tratamiento antibiótico solo, ¿ok? Sin drenaje. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hacen un drenaje, se puede hacer un drenaje percutáneo, o se puede hacer mediante una incisión y hacer una cirugía, o se puede hacer mediante laparoscopía también, ¿no? Que actualmente se hace. La otra, cuando ustedes entran a hacer una operación y encuentran, por ejemplo, que el divertículo está perforado, acá esta imagen les muestra un tumor, ¿no es cierto? Pero hagan de cuenta que es un divertículo perforado. ¿Qué hacen? Sacan la zona enferma, si es que es posible, ¿ok? Sacan la zona enferma, ¿y qué van a hacer? El colon no se puede anastomosar cuando hay una perforación, cuando hay mucha contaminación. ¿Por qué? Porque se va a abrir, va a haber una dehiscencia. Y una dehiscencia del colon es muy agresiva, mata rápidamente al paciente, porque la virulencia que tienen las bacterias que están en el colon es muy alta. Entonces, en unas horas el paciente se puede morir, salvo que haga una fístula, que ya es otro tipo de manejo. Pero usualmente de eso se cuida mucho, el cirujano tiene que cuidarse mucho, y por eso es que cuando hay contaminación, cuando hay hipoxemia o hay isquemia de los bordes o hay hipotensión sostenida en estos pacientes porque están chocados por alguna causa, no se prefiere hacer la anastomosis porque se puede abrir. Entonces, ¿qué cosa se hace? Se hace una colostomía, ¿ok? Y esta colostomía consiste en sacar o abocar hacia afuera el colon proximal, ¿no? Acá estaba la parte enferma, la sacan, el muñón proximal lo abocan afuera y hacen una colostomía terminal y cierran el muñón que queda, el muñón distal. A esa se le llama la operación de Hartmann, ¿ok? La operación de Hartmann es la colostomía proximal y cierre del muñón distal. Han preguntado hace como 3 exámenes qué cosa era la operación de Hartmann, ¿ok? Es eso. Colostomía proximal y cierre del muñón distal. La operación de Hartmann, como algunos, incluso hay cirujanos que hablan así y dicen que tiene varios tiempos, tiene un tiempo de la colostomía, otro tiempo del cierre de la colostomía, o hay veces dicen que tiene 3 tiempos. Un tiempo la colostomía, otro tiempo la exéresis de la pieza quirúrgica y un tercer tiempo la restitución. Ojo, eso es falso. La operación de Hartmann solo es una, y es la colostomía proximal y cierre del muñón distal, nada más. A eso se refiere la cirugía de Hartmann.